¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Serkan se está enamorando de nuevo de Eda? ¿Cuándo volverá la memoria de Serkan? ¿Se revelarán las acciones de Selin? ¿Podrá Eda descubrir que Denif está planeando con Selin? ¿Qué hará el chef Alex a continuación? Todo y más contigo en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran enamorarse nuevamente de Serkan Eda deben compartir nuestro video, y lleguemos a más personas. Todos intentan satisfacer la memoria de Serkan. Todo lo que hacen los pone celosos el uno del otro. Eda ya está enamorada de Serkan. Sin embargo, Serkan comienza a enamorarse de Eda, aunque sin comprender. Aunque Serkan sigue comportándose como un robot, su memoria lo obliga mucho. Vemos que envidias a Eda en cada oportunidad. Cuando se mueve en ese viejo estado sólido, a los viejos les cuesta salir a la luz. Sin embargo, Eda logra ablandarla con su naturalidad habitual. Esta será la razón principal por la que la memoria de Serkan regresa. Entonces, cuando la tía de Eda, Aifer, le da a Eda una semana, Eda hará todo lo que esté en su poder para recuperar la memoria de Serkan. No se abstiene de hacer todo tipo de maldades para conseguir a Selin Serkan. La última vez, la eliminación de sus archivos por parte de Eda muestra que puede arriesgarlo todo por su amor por Serkan. Sin embargo, cuando Serkan se entera de esto, hará que destruya toda su relación con él sin siquiera tener que restaurar su memoria. Por lo tanto, al menos no podrá saber qué ha hecho Serkan Selin en este momento. La misma situación existe entre Eda y Denif. No se enterará de la colaboración de Eda entre Denif y Selin. Porque aprender es dejar a Denif de la serie. La habitación no parece posible por ahora. Mientras esto sucedía entre Serkan y Eda, por otro lado, el jefe Alex demostró que no estaba enamorado de Aifer. Cuando el coqueto Alex, que estaba tratando de manejar a todas las mujeres, tomó el cuello, Aidan rompió la botella en su cabeza. Aunque Aifer y Aidan pensaron que Alex estaba muerto, quedó claro que no estaba muerto en poco tiempo. Alex, por otro lado, creo que tendrá que irse cuando se revelen todas sus acciones. Si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes continuar con nuestro video. Eda está muy sorprendida de que Denif, sin darse cuenta de ella, haya impreso una invitación. Sin embargo, para no revelarle a Serkan ni ponerlo celoso, se ofrece a tomar el día de la boda antes. Si bien Selin es la única que está contenta con esta situación, Feren se aleja de Eda. Aunque Eda hizo todo lo posible para recordarle a Serkan el último año. El hecho de que Serkan no recuerde nada lo desespera. De hecho, todo es mucho mejor cuando están solos. Sin embargo, Selin y Denif, que no quieren esta situación, continúan haciendo planes juntos. El hecho de que sus planes caigan presa del destino cada vez les molesta. Porque ambos son conscientes del poder de atracción entre Eda y Serkan. No importa lo que hagan, no pueden evitar que se unan. Mientras Eda está revisando los preparativos finales de la presentación del proyecto, los papeles caen al suelo mientras Serkan interviene y se involucra en el negocio de Eda. Y ambos se besan mientras intentan recogerlos y Selin ve esto. Selin, que está muy cegado por esta situación, secretamente borra el proyecto Eden de su computadora por la noche. Por la mañana, todos se fueron de vacaciones a la nieve, mientras que Eda se quedó con la empresa para la presentación. Sin embargo, cuando mira su computadora para hacer la presentación, se da cuenta de que el archivo no está disponible. Cuando le informa a Melo sobre la situación, Serkan lo escucha y en secreto viene a la compañía para ayudar a Eda. El destino los ha vuelto a unir. Después de que Eda y Serkan preparan y explican la presentación rápidamente, van al hotel para reunirse con sus amigos. Cuando Selin ve esta situación, se enoja mucho con Serkan y la regaña. Por otro lado, llama a Denif y lo regaña y quiere unirse a ellos y estar con Eda. Por un lado, Eda intenta poner celoso a Serkan, por otro lado, se pone celosa de Serkan. Especialmente con el recordatorio de Denif, cuando Serkan prepara el cumpleaños de Selin, Eda no puede soportarlo y se va del lugar. Sin embargo, mientras camina, la nieve deja caer su collar y pierde. Se torció el tobillo mientras buscaba. Melo, al darse cuenta de que Eda no volverá, informa a los demás y todos, excepto Selin, comienzan a buscar a Eda. Selin, por otro lado, causa problemas con la ira de estar solo una vez más. Encontrar a Eda es, por supuesto, trabajo de Serkan. Encuentra a Eda con el tobillo torcido y no puede regresar porque la nieve aprieta. Abrazan a Eda y se mudan a una cabaña cercana. Después de una pequeña charla, se duermen sobre el pecho de Eda Serkan. Después de un rato, Serkan se queda dormido. Pero Selin está furioso y los encuentra en la cabaña así. No te olvides de dar me gusta a nuestro video,
Tú, los que aman la serie Playdor y los que nunca quieren llegar a la final. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.